Bien, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Esta es la tercera parte, recibidos a misericordia. Así lo titulé precisamente porque Pablo en esta carta que le envía a Timoteo, en medio de todas estas instrucciones que le está dando, hace una confesión muy importante. Esta confesión que hace el apóstol Pablo es relevante para nosotros para poder entender la condición en la que se encontraba Pablo antes de recibir al Señor y la condición en la que Pablo se encuentra a partir del momento en que en el momento en el que él recibe al Señor, y que es justo lo que nos ha sucedido a todos nosotros. Recordemos que el propósito de estas cartas que recibió Timoteo de parte de Pablo fueron instrucciones, enseñanzas, ánimos a fin de que su servicio a Dios fuera exitoso, tal y como tú quizás lo deseas, sobre todo si has estado dispuesto a compartir el Evangelio a otras personas. Pues bien, entender el sentido de las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo en su contexto correcto te va a servir mucho si es que eres obediente. Obediente a estas instrucciones de Pablo, que es exactamente lo mismo que ser obediente a Dios, porque Pablo se basa en la Torah, precisamente en la voluntad de Dios para instruir a Timoteo. La actitud que nosotros debemos tomar, quienes compartimos este maravilloso mensaje, debe ser en el sentido de preocuparnos por hacer las cosas conforme a la voluntad de aquel que nos ha encomendado este ministerio. Y debemos procurar que nuestro Señor, ¿sí?, aquel a quien nos debemos, pues esté complacido con lo que hacemos. Pero debemos considerar que si decidimos no obedecer las instrucciones para llevar a cabo la encomienda que hemos recibido, que nos ha dado, y en lugar de ello decidimos tomar instrucciones distintas, formas de hacer las cosas de forma distinta, o incluso tomar decisiones de hacer las cosas diferente, como si quisiéramos descubrir el hilo negro, ¿sí?, con tal de supuestamente alcanzar más personas, nos vamos a equivocar y eso no le va a complacer al Señor. Ese es el propósito de la Torah. La Torah es una instrucción, es una guía de vida. Si, y toda la instrucción, toda la escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, el Señor siempre nos remite a la obediencia de su palabra, de su voluntad, a regresar a Él, que es precisamente eso. Pero cuando decidimos hacer las cosas diferentes, sobre todo cuando estás a cargo de un ministerio, de compartir la palabra de Dios, pero comienzas a tener tus propias ideas, pretendiendo con ellos ser mejor, alcanzar más personas, que ese es el principal argumento que usan muchos. Te vas a equivocar. Es una garantía que te vas a equivocar. Y quizás de momento puedas crear un boom de sorpresa, de que le agrade a la gente, pero con el tiempo eso no te va a durar, eso no va a prevalecer, porque eso no es lo que Dios quiere que tú ejerzas en el ministerio, en este servicio que te ha encomendado. Por esta razón, estas cartas a Timoteo resultan de mucha importancia para que los que hemos entendido y hemos asumido esta responsabilidad que tenemos al haber recibido el Evangelio, y esto incluye a todos sin excepción. Tú que has recibido el Evangelio, pues has recibido las buenas de salvación y tienes que ser consciente de que has recibido un regalo, pero es un regalo con un compromiso divino.
Y esto es lo más importante. Dice el verso 12, doy gracias al que me fortaleció, al Mesías Yeshua, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Fíjate qué importante lo que está diciendo Pablo aquí. Vamos a poner mucha atención. Te voy a pedir que pongamos atención a este versículo porque resulta muy interesante entender primeramente el texto en su expresión correcta, porque la mayoría de las traducciones que existen al español, este pasaje se traduce en el sentido de la gratitud de Pablo a Dios por haberlo fortalecido. Y si tú lo entiendes así, está bien, no es en contra de lo que realmente dice el texto, porque va ligado la gratitud con el sentido correcto de lo que está diciendo Pablo y eso pues está bien, pero como estudiantes debemos ir más a fondo, un poquito más a fondo, y ese es el propósito de entender las palabras para poder entender el sentido correcto que quiso expresar Pablo. Porque en el texto original, este versículo no se refiere a un sentido en el que Pablo se expresó como de gratitud, a decir gracias, ¿sí? Porque esta palabra que usó Pablo en el griego, en este pasaje, en realidad es la palabra charis, y tú ya lo sabes, ya lo hemos estudiado, la palabra charis en el griego, ¿qué es? Es la palabra gracia, la gracia que recibimos de Dios, la gracia de Dios. Entonces hay un sentido distinto cuando dices gracias por gratitud a cuando entiendes la palabra gracia en el sentido de la influencia que Dios hace en tu vida, en tu corazón, para reflejarlo en acciones. Entonces aquí es lo interesante. La palabra charis, tú ya lo sabes, se traduce del griego, se traduce como la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida de las personas. Esa es la traducción de la palabra gracia, cuando hablamos de la gracia de Dios. Charis en el griego. De manera que al ver en el diccionario griego que esta expresión de Pablo es una referencia a la gracia de Dios, no debemos entender este versículo solo en el sentido de la gratitud de Pablo. Una vez más, si tú lo entiendes así, está bien, pero te va a hacer falta hacer una conexión importante. Pablo se está expresando, esto lo podemos confirmar con la palabra gracias, o sea, para que entendamos eh, el sentido correcto. La palabra gracias en el sentido de gratitud solamente es la palabra eucaristeo en el griego, que es la palabra que se usa, por ejemplo, en el siguiente pasaje. Tú puedes ver en muchos pasajes del Nuevo Testamento en donde se dan gracias a Dios, por ejemplo, pero el sentido es de gratitud solamente. Mateo 15, verso 34, por ejemplo, un pasaje que habla en este sentido. Dice, Yeshua le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos panecillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Aquí la palabra dio gracias, subrayala. Dice, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Es algo parecido a lo que hacemos cuando vamos a tomar los alimentos y damos gracias a Dios por la provisión que nos da. Es lo que hizo Yeshua, ¿sí? En este acto de gratitud a Dios por la provisión. De manera que la palabra no es la misma, si te das cuenta, no es la misma que usó el apóstol Pablo en este pasaje del versículo 12 de la primera Timoteo. Y en ese sentido, lo interesante es que entendiendo correctamente el sentido de la palabra de Pablo, la palabra gracia se encuentra, o gracias, como se traduce aquí,
se encuentra vinculada con el perdón que hemos recibido, ¿sí? Y cuando somos conscientes del perdón y la gratitud, ¿sí? Pues tenemos una gratitud por esta nueva oportunidad que hemos recibido para tener una nueva vida. ¿Sentimos gratitud? Sí, claro que sí. O sea, por eso te repito, si tú lo entiendes una vez más, si tú lo entiendes simplemente como Pablo que está dando gracias a Dios por esto, está bien, no es en contra de. Pero cuando decimos que entendemos este versículo como que Pablo está hablando de la gracia de Dios, de esta influencia que Dios tuvo para con su vida, que es la gracia de Dios que él recibió, ¿sí? Entonces, vamos a entender que la gracia de Dios le fortaleció. Ve nuevamente el versículo, cómo lo expresa. Esta influencia de Dios, esta influencia divina, algo que viene fuera, que estaba fuera de él y que llega a su vida, le fortaleció espiritualmente, como lo hizo Dios contigo y conmigo. ¿Para qué? Para servirle correctamente, como en este caso lo explicó Pablo. Pues habla del ministerio donde lo puso el Señor. Una vez más, vamos a leer verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, al Mesías Yeshua, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, una vez analizada esta expresión de Pablo, podemos ver que si solo usamos la palabra gratitud, en lugar de entenderlo como la gracia de Dios obrando aquí en Pablo, no vamos a poder discernir esta conexión espiritual que existe entre la gracia que recibimos de Dios, la influencia espiritual, sobrenatural, y el ministerio, el servicio que también hemos recibido de Dios. Y si el ministerio tiene que ver con algo que Dios pone en la vida de las personas, entonces el concepto de gracia, por supuesto que se encuentra totalmente vinculado a la voluntad de Dios. Todos aquellos que hemos recibido la gracia de Dios, su influencia divina a través de su espíritu, hemos sido hechos recipientes, acondicionados para ser capacitados, adiestrados, influenciados, para poder cumplir con la voluntad de Dios. Porque sin su gracia, sin esta influencia divina, sin este poder sobrenatural de Él, no podríamos tener esta capacidad para cumplir con nuestro propósito divino por nuestras propias aptitudes. Entonces es importantísimo entender lo que hizo Dios con el apóstol Pablo y que en este momento él lo está reconociendo en ese sentido. Y bueno, entender la palabra correcta en este pasaje nos ayuda mucho a entender esta conexión. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, ¿qué fue lo que pasó con nuestra vida? Comenzó a ser transformada. Las personas se transforman. Se convierten en personas que buscan complacer y servir a Dios. Y también a los demás, por supuesto, a tu prójimo. Y si hemos sido puestos para el ministerio, incluso, pues tiene que ser el Espíritu de Dios el que nos va a capacitar para cumplir con esta encomienda. Y solo vamos a poder servirle al Señor si podemos ser encontrados fieles, como lo dice aquí Pablo. Y eso, por supuesto que solo es posible por su gracia, porque si no es por la influencia divina en nosotros, no vamos a poder servirle a Dios en nuestra carne, en nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, aunque sintamos que somos muy inteligentes. Puede ser que sí seas muy inteligente, pero no tiene que ver con la capacidad espiritual divina que recibimos de parte del Señor.
para poder servirle como a Él le place, para hacer lo que Él quiere que hagamos y no lo que nosotros queramos hacer. No podremos servirle por nuestras propias fuerzas a través de nuestras propias habilidades, nuestro propio conocimiento. ¿Sí? Nada de nosotros mismos solamente puede ser usado para servir al Señor. Siempre tiene que ser a través de su gracia. En ocasiones, por ejemplo, para poner el contexto de esto, en ocasiones se ha cometido el error de considerar que Pablo pudo ser capaz de cumplir con su ministerio gracias a su gran capacidad intelectual, por haber sido un hombre muy inteligente, por haber sido educado a los pies de Gamaliel. Sin embargo, en muchos versículos como en este que estamos analizando, Pablo mismo, él desarticula todos esos argumentos que muchos le han adjudicado para reconocerles la capacidad para haber supuestamente ejercido su ministerio. Pablo mismo asegura que solo fue por su gracia, por la gracia de Dios, que él pudo haber sido fortalecido para haber sido puesto en el ministerio. Y dice el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Aquí nos está poniendo el contraste de la etapa de su vida antes de haber recibido esta gracia de Dios, este perdón. Pablo hizo referencia a esas tres características de haber sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Características de su personalidad antes de haber sido cambiado en su corazón. Y esto es un aspecto muy interesante porque recordemos que el apóstol Pablo se refiere a sí mismo como un blasfemo, se refiere a sí mismo como un perseguidor y sabemos que sí lo era. Pues, en el libro de los Hechos da constancia de eso. E injuriador. Injuriador se puede entender como rebelde también contra las cosas de Dios, a pesar de haber estado en la condición de un religioso fariseo. Y eso es lo interesante. Tú sabes que el apóstol Pablo, antes de haber sido llamado por Yeshua, él era un religioso fariseo, con lo cual al identificarse a sí mismo con esas características, siendo un fariseo, al mismo tiempo él estaba identificando bajo esta misma personalidad a muchos como él mismo que practicaban la misma religión, que practicaban las mismas cosas, que eran perseguidores también de la iglesia de Yeshua y que blasfemaban incluso. Algo muy interesante que reconoce Pablo es que, así como él, muchos de su pueblo consideraban que conocían la ley, que eran doctos en la ley, aseguraban que servían a Dios, pero en realidad se comportaban como blasfemos, perseguidores e injuriadores, personas violentas. Pablo se encontraba en una oscuridad espiritual, ¿sí? Y él estaba seguro, como todos ellos, como todos aquellos que practicaban la misma religión, estaban súper seguros que servían a Dios, muy seguros de eso. Pero fíjense lo que sucede, cómo es que Yeshua los identifica. Mateo 12:24, solo un versículo dice, mas los fariseos al oírlo, o sea, al oír a Yeshua, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y más adelante tú te puedes dar cuenta cómo es que Yeshua comienza a hablar de la blasfemia, que incluso
pues él se refiere a la blasfemia en el sentido de la ofensa a los hombres que puede ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu nunca será perdonada. ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque en ese momento Yeshua está hablando y está haciéndoles entender a las personas que todas las palabras y todas las cosas que él hacía eran de Dios. Justo por esa razón él habló de la blasfemia. Pablo conocía las escrituras, pero Pablo no discernía con el filtro espiritual que solo provee la gracia de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios obra para que podamos entender las escrituras, la Biblia, en un sentido correcto. Así es de que, aunque Pablo conocía la ley y los profetas, en realidad no las conocía conforme a ciencia, como él mismo se refiere, ¿sí? Él mismo da testimonio de cómo es que eh, tenían celo, los de su pueblo tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Capítulo 10 de la carta a los Romanos. Cuando Pablo dijo que él mismo blasfemó, no significa que haya blasfemado en ese momento. No estaba refiriéndose específicamente a Dios el Padre, aunque indirectamente sí lo estaba haciendo, pero es muy claro al referirse a Yeshua, porque él blasfemó a Yeshua y existe una razón muy importante para que Pablo haya usado una palabra tan fuerte en esta expresión, porque Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios al escribir esto, para reconocer y confesar este pecado. ¿Y cuál fue el objetivo? Bueno, el objetivo fue para revelarnos a través de esto que iba a quedar escrito, la divinidad del Mesías. ¿Por qué digo esto? Porque esto es importantísimo, porque la blasfemia solo se comete en contra de Dios, de acuerdo a la Torá. Entonces, cuando Pablo confiesa que blasfemó y él está hablando de Yeshua, del Mesías, está diciendo claramente, sí, que ya discernía correctamente lo que dice la Torá con relación a la blasfemia y está identificando que su pecado fue en contra de Yeshua, de Jesucristo. Levítico 24:13. Vamos a confirmar esto para poder conectar correctamente que cuando habla Pablo y confiesa su blasfemia, él habla de Yeshua específicamente, con lo cual lo está identificando como Dios. Dice Levítico 24, verso 13 en adelante, y el Señor habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo. Toda la congregación debía morir. Verso 15. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Es impresionante cómo es que te das cuenta cómo es que cuando dice la Torá habla de la blasfemia al nombre del Señor. Es una blasfemia a la autoridad, es una ofensa a la autoridad de Dios. ¿Y quién estaba representando con autoridad a Dios cuando el Señor Yeshua estuvo en la tierra? Él. Pablo, por eso es importante que tú puedas discernir que tú no puedes cometer una blasfemia en contra de tu prójimo. Tú lo ofendes, lo agredes, lo lastimas, cualquier palabra que puedas ocupar en ese sentido. Pero no puedes decir que blasfemas a tu, eh,
a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo, lo ofendes. Pero y la diferencia, lo importante de ocupar las palabras correctas, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Porque la blasfemia solamente es en contra de Dios, de su autoridad. Entonces la blasfemia solo puede ser cometida en contra de Dios. Si ya entendimos esto, en contra de su espíritu, Pablo, al afirmar que él fue un blasfemo, a pesar de adorar a Dios, al Dios de Israel, a su entender, siendo el fariseo, en realidad lo que está diciendo Pablo es que ofendió a Yeshua, quien es Dios sobre todas las cosas. Por ello, esta expresión de Pablo es una de tantas que nos revela la divinidad del Mesías. Nosotros podemos hablar despectivamente, una vez más, en contra de las personas ofensivos, pero la palabra blasfemia solo puede referirse cuando se ofende a Dios. Pablo no reconocía en su espíritu la divinidad de Dios en la persona de Yeshua. Así es de que podemos comprender un poco mejor la condición en que se encontraban todas aquellas personas que no reconocen que Yeshua es el Mesías. Dice, continúa ahí el verso 13, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces esta ignorancia, fíjate qué importante es esto, porque hay mucha gente que ignoran y que no conocen a Dios, quizás no han recibido el Evangelio, no han recibido la oportunidad de que alguien les hable. Y tienen ignorancia. Pero fíjate bien que cómo dice aquí Pablo, dice, porque lo hice por ignorancia, dice, en incredulidad. Y esto cambia todo. Cambia todo. Pablo no era ningún ignorante. Una vez más, Pablo siempre fue reconocido como un hombre docto en la ley. Conocía la ley, conocía las profecías. Era un hombre considerado rabino entre los suyos. Así que aquí Pablo reitera que la condición en que se encontraba al rechazar a Yeshua como el Mesías, en realidad tenía la condición de incredulidad, tal cual es la condición del pueblo judío, que desde aquel entonces siguen sin reconocer a Yeshua como el Mesías. Algunos erróneamente simplemente dan por hecho que Pablo, por haber sido un hombre que conocía mucho acerca del judaísmo, pues automáticamente conocía a Dios y lo impresionante es que hoy en día quienes aseguran esa hipótesis, pues son quienes a toda costa tratan de justificar siempre el judaísmo y la práctica que ellos tienen, a pesar de que estos que defienden el judaísmo afirman que creen en Yeshua como el Mesías. Y esto es totalmente contradictorio. El apóstol Pablo reconoce que la forma en que él vivía su religión no demostraba la verdadera fe, entendiendo que la fe siempre se encuentra ligada a la verdad. La verdadera fe se encuentra ligada a la verdad. Así es de que Pablo estaba caminando muy lejos de la verdad y asegura que esa condición en la que se encontraba fue por causa de la ignorancia. Y eso es impresionante. Lo curioso es que esta ignorancia de la que habla Pablo, de acuerdo al contexto de la religión que practicaba, significa una ignorancia no solo por falta de conocimiento, sino por no querer saber. No querer saber. Una vez más, Pablo no era ningún ignorante, pero ignoraba la verdad, la verdadera fe,
por no querer saber. Y esa actitud de no querer saber es coherente con las actitudes de blasfemo, perseguidor e injuriador. Sin embargo, Pablo, a pesar de todo eso, llegó un momento en que fue recibido a misericordia. Una vez más, por, por ignorar, dice, fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. O sea, está aún resaltando aún más el amor y el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que era un incrédulo necio, y en esa incredulidad era un ignorante, aún así decidió el Señor abrirle los ojos. Como a ti y a mí. Solo que quizás hay quizás hay una diferencia entre tú y yo y Pablo. ¿Por qué? Porque, al menos en mi caso, antes de conocer al Señor, yo no conocía nada. O lo que conocía eran pinceladas que no me permitían ver. Así es de que, y en el caso de Pablo fue algo diferente. Por eso aún él dice, era yo un perseguidor. Mucha gente hoy en día que no conoce al Señor, no molesta a las personas. Podemos decir que son personas buenas, pero sabemos que no es suficiente. Si ya recibieron el mensaje del Evangelio y aún así deciden no seguir el, el camino establecido por Dios, bueno, están decidiendo finalmente de esa manera. Así es que Pablo aquí está llevando una confesión de este pecado, de no querer conocer la verdad, y esto es, una vez más, confirma lo que hemos aprendido a través de nuestros estudios. Consentir, abrazar, conservar el pecado en nuestra vida solo va a generar que Dios afirme nuestra necedad, que Dios afirme nuestro pecado. Y eso con el tiempo va a ponernos una vela en los ojos, una venda en los ojos que no nos va a permitir ver la verdad. De repente vamos a ver las cosas totalmente distorsionadas de la realidad. Vamos a pensar que estamos haciendo lo correcto cuando realmente estamos en pecado. Pero esto es generado precisamente por haber permanecido mucho tiempo en ignorancia, pero por incredulidad. Eso ya es a propósito. Entonces Pablo estaba llevando a cabo esta confesión a Timoteo en esta carta con el propósito de que comprendía la importancia de atender a sus instrucciones. Dice el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor, y aquí vemos una vez más, pero en la traducción correcta dice, pero la gracia, esta influencia de Dios, de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es el Mesías, Yeshua. O sea, a pesar de su incredulidad, a pesar de haber sido blasfemo, a pesar de haber sido un perseguidor, dice, pero la gracia, esta influencia que Dios puso en su vida de Pablo, fue más abundante, rebasó por sobre todo aquello que tenía mal en su vida. Dice, con la fe y el amor que es el Mesías Yeshua. Así es de que, si ponemos atención a estos pasajes, vamos a ver que el apóstol Pablo está usando los conceptos de misericordia y gracia, de tal manera que nos revela claramente que ambos conceptos se encuentran totalmente vinculados. Fíjate qué importante es esto. En este versículo 14, Pablo se refiere a haber recibido la gracia de Dios. Una gracia incontable, mucho mayor. Cuando recibimos la gracia de Dios, nosotros podemos reconocer a Yeshua como nuestro Salvador, nuestro Dios. Entonces la gracia de Dios, su influencia divina, permite que en la vida de una persona pueda cumplirse la voluntad de Dios. Así de simple y sencillamente explicado.
Es como los conceptos de la gracia y la misericordia, que es la verdad, se encuentran vinculados, muy relacionados. La gracia, que es el poder sobrenatural de Dios que obra en las personas, va a hacer que tú reconozcas el señorío, la autoridad de Yeshua y automáticamente, por causa de la gratitud que sentimos al haber recibido esta gracia, este regalo, sí, saber que nos ha perdonado de nuestras transgresiones, nuestros pecados. Entonces, automáticamente, solo por gratitud, es que queremos servirle. Cuando ya entendiste el tamaño de la gratitud, de este perdón que has recibido, automáticamente tú quieres hacer todo lo bueno que sabes que le agrada a Dios. Esta forma de operar de Dios en la vida de los creyentes no tiene nada que ver con un aspecto, un tipo de enseñanza que se ha difundido en el cristianismo, que, en el cual se enseña donde se enseña que los creyentes eh, tienen que llegar a creer que Dios está ahí para atender todas sus necesidades, porque para eso es Dios, para eso es poderoso. Una forma de pensar totalmente distorsionada. Se les enseña eso, que Dios está disponible en todo momento para resolver todos los asuntos de las personas, siempre que se lo pidan, porque piensan que para eso es Dios. Y todo el tiempo cree la gente que Dios les va a ayudar a lograr sus propósitos materiales, sus aspiraciones. Y solo basta que lo soliciten. Nada más falso y como absurdo de esto. Pareciera, si estamos leyendo estos pasajes de este capítulo, donde Pablo está hablando de esta manera, tan profundamente, y ya lo estamos entendiendo, pareciera que todos estos líderes religiosos del cristianismo no han aprendido nada de las cartas del apóstol Pablo. Es más, pareciera que muy a propósito enseñan lo contrario. Porque es muy claro cómo es que Pablo reconoce la gracia y la misericordia que recibió como los aspectos más importantes a los que pudo haber aspirado en su vida. Pero en ningún momento Pablo se refiere a Dios o a Yeshua como los que debían cumplir sus propósitos personales. Uno de los anhelos, hablando en ese sentido, uno de los anhelos más importantes que tuvo Pablo a título personal, y él lo aclara, es que quiso que sus hermanos judíos entendieran lo que él ya había entendido, que fueran convertidos. Es más, quiso ir a predicarles, pero Dios mismo le dijo que no. O sea, Pablo, estamos hablando de nada más y nada menos de Pablo, a quien el Señor le dijo, no, tú vas a ir a predicar a los gentiles. ¿No crees que Pablo se lo hubiera merecido? Pensando como les han enseñado en las iglesias. ¿No crees que Pablo se lo hubiera merecido después de todo? ¿Que el Señor le hubiera complacido eso? Además era algo bueno. Dios le dijo, no. Impresionante. Lo más triste es que muchos ministerios se han enfocado en difundir un falso evangelio
que solo busca atraer a mayor número de supuestos creyentes bajo todas estas enseñanzas que solo pretenden agradar a los que los escuchan. Y muchas de estas iglesias y ministerios en el mundo se encuentran pues súper infladas de personas que solo se han adherido a dichas congregaciones porque buscan recibir algo. O sea, ya escucharon ese falso evangelio y entonces todas estas personas buscan, se adhieren a estas iglesias porque buscan que se les cumpla lo que ellos anhelan, desean a título personal. ¿Y cuál es el mensaje que continuamente están ellos escuchando en estas congregaciones? Pasajes que se citan de forma distorsionada, fuera de contexto, como Dios no es deudor de nadie, por ejemplo. ¿Para qué? Para argumentar que lo que la gente aporte, Dios se los va a retribuir, porque no es deudor de nadie el Señor. También el pasaje que habla de cuando dice la escritura, Dios te dará doble porción. Y así se los difunden, así se los enseñan, pero solo para argumentar que los que aporten económicamente, pues Dios les dará doble bendición. Todo este mensaje de mentira que busca atraer a las personas bajo esta idea, falsa idea, de que Dios está ahí para cumplir sus deseos, sus anhelos, porque son buenos deseos, no son malos, no van en contra de nadie más, ha generado todas estas mentiras en la iglesia. Y de los más famosos, ¿no? Uno de los más famosos, traer todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Todos estos pasajes que estoy citando, ¿están en la escritura? Sí, sí están en la escritura, por supuesto que sí. Pero el sentido en que se les comparte a todas estas personas es totalmente distorsionado. Por ejemplo, este último, acerca de los diezmos. Pues sí, pero en el tiempo, el que el profeta está citando esta palabra, esta expresión, esta palabra de Dios, esa expresión de Dios mismo, es porque estaba el templo en funciones, estaba el sacerdocio levítico. Hoy ya no existe nada de eso. Y si ya no existe nada de eso, el propósito de los diezmos bíblicos ya no es cumplido, ya no se puede cumplir. Tenía un propósito muy específico. Si has estudiado con nosotros la Torá, vas a entender por qué. Ya lo sabes. Así es que todo esto, todo este tipo de enseñanza que va en contra de todas de estas palabras que en estos versículos de 12, 13 y 14 estamos analizando de este primer capítulo de la carta a Timoteo, pues van totalmente en contra de lo que Pablo nos está diciendo, de lo que él mismo es testigo y está confesando, y cómo es que mira él la gracia de Dios como algo, como lo más importante que pudo haber recibido Pablo. Por la misericordia y la gracia de Dios, él, el Señor, despierta a su tiempo a quienes son sus ovejas, a quienes no solo han buscado sus manos para como tantas personas que se encuentran en las religiones del mundo, sino que el Señor ha comenzado a despertar a quienes han entendido, como Pablo lo hizo en su momento, que a pesar de que antes que nosotros fuéramos, como antes fuéramos quizás blasfemos, perseguidores, injuriadores,
hemos sido recibidos a misericordia como Pablo. Y que por ello hemos entendido que recibimos algo que no merecíamos. Tú y yo no merecíamos ese perdón. Y entonces, cuando hemos entendido todo eso, no aspiramos a que el Señor cumpla nuestros anhelos materiales. Eso está mal, tener anhelos materiales, no está mal, pero tienes que esforzarte. Tienes que trabajar muy duro para lograr las cosas materiales que quieras. Y ten mucho cuidado de no enfocarte en eso en toda tu vida, que no sea lo más importante de tu vida, porque te vas a perder. Por eso, claro, está mal tener pretensiones materiales, que tengas ciertas comodidades en la vida que tú tienes de ninguna manera. Pero trabaja, esfuérzate, sé inteligente, toma decisiones audaces, inteligentes. Y por supuesto, poniendo a Dios como principio, como lo más importante, incluso en todos esos anhelos que tú tengas, y entonces Él te va a dar discernimiento, te va a decir, incluso esto no se va a dar, no te lo voy a dar. De forma sorprendente Él te va a guiar, te va a cuidar, pero porque lo pones a Él como lo más importante. Porque ya entendiste como Pablo que la misericordia y la gracia que recibiste ya fue lo mejor que Dios te pudo haber dado en tu vida. Jamás estés pensando que Dios está ahí para que cumpla tus deseos personales. No, Dios no está para eso. Tienes- te- se tiene- la gente tiene que cambiar desde su forma de pensar. Porque el Señor ya nos ha dado lo mejor. Nos ha dado su herencia. La herencia de haber sido hechos hijos de Dios. Amén.